Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 237. 25 de agosto. Lecturas del día. 1 Samuel 17. Romanos 15. Lamentaciones 2. Salmos 33. Primera lectura. 1 Samuel 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado sobre la montaña, e Israel estaba al otro lado sobre la montaña, y entre ellos estaba el valle. Entonces de las filas de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza, y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5000 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿Por qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged un hombre para vosotros y que venga a mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: Hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, que tenía 8 hijos. Y en los días de Saúl, Isaí ya era viejo, entrado en años. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron a Saúl, pero David iba y venía de Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. El filisteo siguió presentándose mañana y tarde, por 40 días. Entonces Isaí dijo a David su hijo: Lleva ahora a tus hermanos esta efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al jefe de millar, y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Saúl y ellos, y todos los hombres de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, gritando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate, y al llegar, preguntó a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, he aquí que el campeón, el filisteo de Gat, Goliat por nombre, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de antes, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él, y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿Habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. Y el rey enriquecerá con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre la casa de su padre en Israel. Entonces David habló a los que estaban cerca de él, diciendo: ¿Quedarán al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que insulte a los ejércitos del Dios viviente? Y el pueblo le respondió con las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab,
Su hermano mayor oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y le dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas allá en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es solo una pregunta? Entonces se apartó de él hacia otro y habló con el mismo propósito. Y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo hicieron saber a Saúl, y él lo mandó llamar. Y David dijo a Saúl: No se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: Tú no puedes ir a pelear contra este filisteo, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David dijo a Saúl: Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba, y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo agarraba por la quijada, lo golpeaba y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha insultado a los ejércitos del Dios viviente. Y David añadió: El Señor, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: Ve, y que el Señor esté contigo. Saúl vistió a David con sus ropas, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo revistió con una cota de malla. David se ciñó la espada de Saúl sobre sus ropas, y trató de caminar, pues no se había probado nada. Entonces David dijo a Saúl: No puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ello. Y David se quitó todo, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en la bolsa, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Entonces el filisteo vino, acercándose a David, con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo menospreció porque era un muchacho, rubio y de aspecto agradable. Y el filisteo dijo a David: ¿Acaso soy un perro, que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mi mano, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se acercó para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para encontrar al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó una piedra, y la lanzó con la honda, e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron, y los hombres de Israel y de Judá se levantaron, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los heridos de los filisteos quedaron tendidos a lo largo del camino a Saharaim, aún hasta Gat y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso su armadura en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo,
dijo a Abner, jefe del ejército: Abner, ¿quién es este joven? Y Abner respondió: por tu vida, oh rey, no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, pues, ¿quién es este joven? Cuando David regresó después de haber matado al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Segunda lectura. Romanos 15. Así que, nosotros los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los que no son fuertes, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, así como también Cristo os aceptó, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús se hizo siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto, te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Y también dice: regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor, todos los gentiles, y todas las naciones lo aclamen. Y a su vez, Isaías dice: retoño de Isaí vendrá, el que se levantara a gobernar a los gentiles, en él esperarán los gentiles. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz al creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estoy convencido, hermanos míos, yo mismo, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito con bastante atrevimiento sobre algunos puntos, como si fuera para recordaros, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído, entenderán. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora, puesto que ya no me queda lugar para trabajar en estas regiones, y dado que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a encaminarme hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad, están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servirles a ellos con sus bienes materiales. Así que, cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, saldré para España pasando por vosotros. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo.
Os exhorto, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, a que os unáis conmigo en la lucha de orar a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre confortante descanso con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, y la ayudéis en cualquier asunto en que necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que son muy estimados entre los apóstoles, y quienes también estaban en Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido Estaquis. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida Persis, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que también es mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Y os exhorto, hermanos, a que estéis atentos con aquellos que causan disensiones y tropiezos contra las doctrinas que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios apetitos, y por medio de suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque la fama de vuestra obediencia se ha extendido por todas partes, por tanto, me regocijo por vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora bien, a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios. Por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Tercera lectura. Lamentaciones 2. Como ha nublado el Señor en su ira a la hija de Sión. Ha arrojado del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se ha acordado del estrado de sus pies en el día de su ira. El Señor ha devorado sin piedad todas las moradas de Jacob, en su furor ha derribado las fortalezas de la hija de Judá, las ha echado por tierra, ha profanado el reino y a sus príncipes. Con furor encendido ha cercenado todo el poderío de Israel. Ha retirado su diestra ante la presencia del enemigo.
Y se ha encendido en Jacob como llama de fuego que devora todo alrededor. Ha entesado su arco como enemigo, ha mantenido firme su diestra como adversario, y ha matado todo lo que era agradable a la vista. Ha derramado su furor como fuego sobre la tienda de la hija de Sión. El Señor se ha portado como enemigo, ha destruido a Israel, ha destruido todos sus palacios, ha arruinado sus fortalezas, y ha aumentado en la hija de Judá el luto y el duelo. Ha arrasado su enramada como un huerto, ha destruido su lugar de reunión. El Señor ha hecho olvidar en Sión las fiestas solemnes y los días de reposo, y en el furor de su ira ha rechazado al rey y al sacerdote. El Señor ha rechazado su altar, ha aborrecido su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Gritos se han oído en la casa del Señor como en día de fiesta solemne. El Señor determinó destruir la muralla de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano destructora, hizo que se lamentaran el antemuro y el muro, aún se debilitaron. Sus puertas se han hundido en la tierra, él ha destruido y quebrado sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones, ya no hay ley, tampoco sus profetas hallan visión del Señor. En tierra están sentados, en silencio, los ancianos de la hija de Sión, han echado polvo sobre sus cabezas, se han ceñido de cilicio, han humillado hasta la tierra sus cabezas las vírgenes de Jerusalén. Mis ojos se consumen por las lágrimas, hierven mis entrañas, mi hiel se derrama por tierra, a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque niños y lactantes desfallecen en las calles de la ciudad. Dicen a sus madres, donde hay grano y vino, mientras desfallecen como heridos en las calles de la ciudad, mientras exhalan sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testimonio daré de ti? ¿A qué te compararé, hija de Jerusalén? ¿A qué te igualaré para consolarte, virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu ruina, ¿quién te podrá curar? Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Todos los que pasan por el camino baten sus manos contra ti, silban y mueven sus cabezas contra la hija de Jerusalén, diciendo, es esta la ciudad de la cual decían, la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra. Todos tus enemigos han abierto contra ti su boca, silban, se burlan y dicen, la hemos devorado. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos alcanzado, lo hemos visto. El Señor ha hecho lo que se propuso, ha cumplido su palabra que había decretado desde tiempos antiguos. Ha derribado sin piedad, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, ha exaltado el poder de tus adversarios. Clama a gritos al Señor, oh muralla de la hija de Sión, deja correr como río tus lágrimas día y noche, no te des reposo, no tengan descanso tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza hacia él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Mira, oh Señor, y observa, ¿a quién has tratado así? ¿Habían de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, a los niños que criaron? ¿Habían de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Jóvenes y ancianos yacen por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes han caído a espada, los has matado en el día de tu ira, los has masacrado sin piedad. Como en día de fiesta solemne convocaste mis terrores de todas partes, y no hubo en el día de la ira del Señor quien escapara ni quien sobreviviera. A los que crié y alimenté, mi enemigo los exterminó. Cuarta lectura. Salmos 33. Cantad con gozo a Dios, vosotros justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, tocad con habilidad, con gritos de alegría. Porque la palabra del Señor es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la bondad del Señor.
Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, guarda en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen ante él todos los habitantes del mundo, porque él habló, y fue hecho, él mandó, y todo se confirmó. El Señor frustra el plan de las naciones, hace fracasar los designios de los pueblos. El plan del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos, Él es el que entiende todas sus obras. El rey no se salva por la multitud de su ejército, ni es librado el valiente por la gran fuerza. Vano es el caballo para la victoria, ni con su mucha fuerza puede librar. He aquí, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte, y para mantenerlos con vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Fin de la lectura día 237.